Shalom, amados, bendiciones. Shalom, amados, bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de Identidad 1. El tema de hoy es sobre la salvación y la gracia, pero pues vamos a entregar este tiempo en manos del Eterno. Abba Adonai Elohim, bendito eres tú, Rey poderoso y maravilloso. Te damos gracias por tus infinitas bondades, Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú te manifiestas a nuestras vidas de diferentes maneras. Ponemos este tiempo en tus manos, Abba, para que seas tú tomando el control, que sea tu Ruach HaKodesh en medio de esta enseñanza, Abba, que seas tú revelándote a cada uno de nosotros, a los que estamos en este momento y a los que en próximas oportunidades verán esta enseñanza, Rey. Que sea tu palabra, que sea lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros y que podamos profundizar cada vez más en el conocimiento tuyo para poder tener esa relación y esa intimidad perfecta contigo, Abba. Te damos gracias por esta oportunidad, por usar nuestras vidas y que sea el fluir de tu Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Que nosotros abramos la boca y seas tú quien la llene, Rey. Que no sea palabra de hombre, sino solamente tu palabra, Abba. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén. De amén. Amén. Bueno, amados, vamos a hablar primero de la salvación. Y en este tema es muy importante entender que hay conceptos de salvación y que al tomar solamente un lado de estos conceptos, no vamos a entender completamente el significado de qué es la salvación y de qué se trata la salvación. Por eso tenemos que ver todos los lados. Y en esta enseñanza vamos a ver bastante información y los relatos para poder entenderlo todo. Los judíos y los cristianos hablan del concepto de salvación porque las escrituras lo hablan, y lo hablan desde el Tanaj, o sea, desde Génesis, todo lo que es el antiguo pacto. ¿Cómo comprende el judaísmo la salvación? ¿Qué dice el judaísmo? Si le preguntamos a un judío, ¿crees en la salvación? Nos va a decir que sí, pero si le volvemos a preguntar, ¿para ti qué es la salvación? Nos va a contestar que es salvar de algo, porque para el judaísmo salvación es el acto de rescatar de algún peligro. Por ejemplo, salvar de un accidente, de un incendio, de un robo, de la esclavitud, salvar de la pobreza. Entonces, no estamos llegando al punto de la salvación, del cual el cristianismo cree, es muy diferente. Sin embargo, hablamos de dos conceptos diferentes de salvación y pues ambos son reales. Nos hablan de la salvación en la tierra y de la salvación en la vida eterna. El problema es cuando nosotros pensamos en un solo de los conceptos y dejamos de ver todo lo que está escrito en la palabra, en la Torá. Porque cuando alguien nos dice, por ejemplo, que salvación es ser salvo de robo, ¿tú crees que eso es salvación? Cuando alguien dice que el Eterno le salvó de un robo, más bien se piensa en protección. O al escuchar que se salvar de la esclavitud, se piensa en un rescate, pero no se hace énfasis en qué es un concepto de salvación. Y pues todo esto es bíblico porque en realidad Abba nos salva de todo esto, nos salva de que nos roben, nos salva de la esclavitud, nos rescata. Y todo esto es bíblico, por lo menos David decía, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque tenía plena emuná que el Eterno lo iba a salvar de sus enemigos. Entonces la pregunta correcta para el judaísmo sería, ¿quiénes
tienen vida eterna y cómo se alcanza. Y también le podríamos preguntar, ¿qué crees del Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, de la vida después de la muerte y de todo esto acerca de llegar al cielo? Esta sería la pregunta correcta. Y aquí el concepto judío es que el espíritu del humano es lo que lo hace diferente al animal. El espíritu del humano es eterno y es lo que le hace cualitativamente diferente a los animales. Eso es lo que piensa el judío. Por lo tanto, todos los seres humanos al nacer tienen su porción de vida eterna. Esta vida eterna no solamente significa una extensión sin final, sino también tras de dejar este mundo, el placer de estar ante la Shejina de Kadosh, o sea, la presencia Kadosh de Adonai. Así como venimos de él, volvemos a él. Sin embargo, los actos negativos, los pecados, los errores, la mala inclinación al mal, el no cumplimiento de los preceptos ordenados por el Eterno para las personas con sus derivados para, pues, para todo el mundo, que son los 613 mandamientos. Todo esto, en resumen, es todo lo que nos aparta, todo lo que nos aparta del bien va creando obstáculos para que no puedas gozar de la Shejinah, de la gloria del Eterno, para la vida eterna. Los obstáculos para llegar a la vida eterna, por una rama del judaísmo, creen que, por eso es que en una rama del judaísmo creen en la reencarnación. Y el concepto profundo sobre esto es no solamente decir volviste a nacer, sino la idea de irse elevando. Este tema de la reencarnación nos da a entender que en esta vida todo lo que te está pasando es porque hay un área en la cual tienes que mejorar. Por eso nacimos con estos padres, por eso se tienen estos hijos, porque en la vida pasada aún no se ha superado y esto seguiría hasta hasta ser completo y poder llegar al cielo, poder llegar a la vida eterna, hablando dentro del judaísmo. Desde esta perspectiva, la reencarnación se ve como un tema avanzado en la vanidad del ser humano, en la que se explica la idea fácil en la cual el hombre alcanza a comprender un nuevo ciclo después de la muerte, asegurando que habrá muchas más oportunidades para convertirse en un mejor ser y elevarse, pero también puede también suceder que sea un peor ser humano. Pero entonces ahí surge la pregunta, ¿y qué hay con la gente malvada como Hitler, por ejemplo? ¿Van a tener su porción en el Gran Edén? Entonces aquí, a mayor cantidad de obstáculos, menos placer se percibe espiritualmente y más pesar invade el alma, es lo que se pensaría. En los pocos casos en los cuales los pecados son tan enredados y abundantes que ya casi ni chispa de voluntad queda. El alma eterna está en un estado de desolación y abandono, atormentado por la insensatez de recuerdos de los males cometidos. Así que, en resumen, el judaísmo, para lo que atañe a la vida eterna, no se hace distinción entre judíos y gentiles, ni entre creencias, sino entre fieles a Elohim y aquellos que no lo son. Y donde los verdaderos fieles son los que procuran cumplir estrictamente con los mandamientos y entonces entendemos que estos son verdades a medias. La salvación desde la perspectiva cristiana. Los cristianos no piensan tanto en la salvación en este sentido como de la salvación en la tierra, aunque la palabra habla de esto. Por ejemplo, en Isaías 25:9, Isaías 25:9, dice, en aquel día ellos dirán, contemplen, este es nuestro Elohim.
en quien hemos confiado. Y Él nos salvará. Este es Adonai. Hemos esperado por Él. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, en la salvación de Yeshua. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una salvación de rescate y no está hablando en sí de una vida eterna, sino que Él nos va a rescatar. En Isaías, Yeshaya 33:2 dice, Adonai, muéstranos tu misericordia. Hemos esperado por ti. Sé tú el brazo de ellos todas las mañanas y muestra salvación en tiempo de aflicción. Y de esto pues hablan mucho los profetas. Pero aquí surge una pregunta. Entonces, ¿la salvación cuándo es? ¿En tiempos de angustia? Por esto los judíos hablan mucho de salvación. Encontramos que en el nuevo pacto no se usa mucho la palabra salvación, pero muchas veces uno la relaciona con la vida eterna. Así que, ¿qué es la salvación dentro del cristianismo? Hay dos puntos controversiales en los cuales se basa este tema. Dentro del cristianismo, ya que algunos cristianos creen que se puede perder la salvación y otros que no se pierde. Vemos que la salvación es llegar a la vida eterna. Pero, ¿qué es esto y para qué queremos llegar a la vida eterna? Primero vamos a entender si se pierde o no, y así podremos entender el concepto de cada una de las dos líneas. Los que predican que la salvación se puede perder, piensan que cuando reciben a, a Jesucristo, a Yeshua, en su corazón, Él les da el regalo de la salvación, la cual pueden perder según sus actos y hechos que cometen durante su vida. Eso era lo que nos enseñan en el cristianismo. Y se basan en algunas citas para hacer referencia a esto, como en Revelaciones 22:19, que dice, y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Por otro lado, aquellos que piensan que no se pierde, se basan en Johanán, en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó a Adonai a los hombres que hasta dio a su Hijo unigénito para todo el que en él cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que se basan en el amor eterno. Creen que él dio y que él escoge, que él predestina para su gloria, para su amor, porque hay varios versículos que hablan de esto, de la misericordia, del amor del Eterno. Creen también que Elohim no ofrece algo que luego no cumple, sino que su palabra es verdadera. Pero hay versículos donde nos dice de cuidar de nuestra salvación, de que aquel que toma el arado y voltea para atrás ya no es digno de él. Entonces, aquí vamos a ver, ¿se pierde o no se pierde? También hay quien dice que la salvación no, dice la salvación no la logré yo. Él la hizo por mí, Yeshua la hizo por mí, independientemente de mí. Por tanto, no se puede perder. Hay mucha gente que piensa que aunque peca, está salvo. Aquí entonces podemos preguntar, ¿hay algún versículo que dice, o al menos pensamos que eso quiere decir que se pierde y otro que dice que no se pierde? ¿Cuál de estas es la correcta? Vemos que ninguna de las dos y las dos, porque todas tienen las dos tienen parte de verdad, pero no una verdad completa. No podemos dejar de lado estos dos conceptos porque son conceptos de los hombres.
son ideas que que ellos lo hicieron en sí mismos. Juan Calvino sostenía que la salvación no se puede perder y que a su vez, que una vez adquirida, esta es por vida, esta es de por vida, que nunca se pierde. Sin embargo, años después llega John Wesley, quien sostenía lo contrario, que la salvación se puede perder si es que no caminamos en purificación de vida, que en otras palabras es la perfección. Aquí, en en estos dos conceptos, la gente se confunde y hay un gran disturbio porque después entra otro discurso de que se puede ser salvo por obra, pero no es por obras. Eh, y entonces comienza ese gran debate, ¿cuál de las dos es? Así que decimos que ninguna y las dos, sino que simplemente hay versículos que te explican de qué se trata, que dicen cómo va a poder llegar, cómo vamos nosotros a poder llegar hasta ahí. El saber que es por su gracia, saber que tienes que caminar teniendo el cuidado adecuado y siempre tomar en cuenta que quien toma el arado no mira para atrás, porque todo suma y tenemos que ir examinando, escudriñando su palabra. En Teilín 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo el contexto de su palabra. Y pues podríamos decir que esto o es blanco o es negro. Y no andar después diciendo que la Biblia se contradice, ¿no? Porque hay versículos que sostienen lo uno y sostienen lo otro, pero hay que escudriñar muy bien. Entonces, la salvación simplemente es por Elohim 100%, y hay que cuidarla 100%. Así que aplican las dos cosas. Esto es lo importante, que aprendamos a tomar todo, escudriñarlo todo, y no decir que esto es lo único que nos enseñaron de esta manera y es así, como lo hacíamos antes, que peleábamos por eso y nos aferrábamos a solo lo que nos enseñaban sin escudriñar y sin mirar. Entonces podemos decir que estos puntos están mal dichos, porque si vemos más profundo en la escritura, nos damos cuenta de que no existe ningún versículo de estos, sino antes bien hay un versículo muy claro del cual habló Yeshua y también habló Shaul, Pablo. Él habló también de esto en Filipenses 3, 12, 14, que no es que no es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta, no, sino que prosigo con la esperanza de obtener aquello por lo que el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Prosigo a la meta, de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach Yeshua. Eso es lo importante, que Él nos la dio, Él nos la entregó, pero nosotros tenemos que proseguir hasta alcanzar esa meta. ¿Qué significa ser salvo? Aunque vemos que hay versículos que sustentan las dos ideas, el problema es que uno dice la salvación se pierde y otro dice no se pierde. Hablando de la vida eterna, alguien podría decir, voy caminando hacia la vida eterna, hoy la tengo, sé que ya soy salvo y que cuando me muera voy a tenerla, pero puede perder la vida eterna porque de repente hizo algo malo y se perdió la salvación. Entonces se pregunta, ¿cuál es cuál? ¿Y cómo, hacia dónde voy caminando?
Al no entender esto, pues nos preguntamos, puede suceder, y nos preguntamos esto, hacia dónde camino, si se pierde, no se pierde, cuál es la verdad. Entonces aquí sucede, puede suceder una confusión de saber pues para dónde voy y si voy a la salvación o si voy al infierno. Entonces esta es la verdadera pregunta para que tú entiendas de qué se trata la salvación. Y aún todas las religiones saben que hay algo después de la muerte, siempre, porque por eso es que se busca, se siente, se sabe que algo hay después de la muerte y esa es lo que estamos buscando. Leemos sobre la redención en la Biblia desde el principio, donde el Eterno va redimiendo y hablando de la expiación. Y después llega Yeshua y ¿qué decimos? Él ya expió, él ya hizo todo. Pero uno puede decir, ¿qué salvación tengo? Ya viví la salvación aquí en la tierra porque Él ya me salvó del pecado. Pero por esta salvación voy a vivir en la vida eterna. Entonces nos preguntamos, ¿esta persona fue salva porque el Eterno la sacó del alcoholismo, estaba predicando y estaba haciendo cosas buenas y de repente fornicó y se fue al mundo? Entonces, ¿era salvo o no lo era? Estas son las preguntas que nos hacemos y contradicen todas las versiones. Así que vamos a ver lo que podemos conocer de la vida eterna para entonces terminar en la vida eterna, porque estos conceptos van unidos. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la vida eterna? Dijo algo muy claro en Mateo, en Matilla 10:22. Ustedes llegarán a ser una burla, un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto nos dice Yeshua revelándonos la salvación. Así que, ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. ¿Cómo puedo saber si soy salvo o no? O si estoy caminando en la salvación y si estoy perseverando. En Matilla 24:12-14 dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de mí a todo lo goyim. Y entonces vendrá el fin. Vamos a ver la salvación conforme a lo que nosotros conocemos. Conforme a los versículos que a continuación analizaremos, podemos darnos cuenta que la salvación es un regalo de Abba para aquellos que durante toda la carrera en esta vida, en esta tierra, buscaron cumplir con sus misbot, con sus mandamientos, y pusieron en su corazón hacer su voluntad, la voluntad de Yeshua HaMashiach, esforzándonos y arrebatando Jonah John día a día por medio del Ruach HaKodesh, la vida eterna. ¿Creemos que la salvación es una promesa? La salvación de nuestras almas implica poder tener vida eterna en el reino de Elohim por la eternidad. Por esto sabes que si hablamos de salvación como tal, no la hemos alcanzado, ya que aún vivimos en este mundo y la alcanzaremos cuando morimos. Dice Filipenses 3:11-14. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que yo la obtuve o que ya llegué a la meta. No, prosigo con la esperanza de obtener aquello por lo que el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante.
prosigo a la meta de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach Yeshua. Aún no tenemos la salvación, pero tenemos la promesa de nuestro Abba que la tendremos. Estamos en la seguridad de que Yeshua, nuestro Salvador, pagó el precio por nuestra redención. Entonces nosotros, ahora, ¿qué estamos haciendo? Perseguimos y proseguimos a la meta. Parte de la salvación es una ascendencia a seguir, de ir de más en más hasta lograrlo. Yeshua y Shaul, Pablo nos enseñan que para ser salvos tenemos que perseverar. O sea que, ¿cuándo vamos a obtener la medalla, por así decirlo? Hasta el final. En la vida eterna en sí. La vida eterna en sí sería una promesa para el que llegue. Aquí es, por ejemplo, como un padre rico que tiene un Ferrari y se lo quiere heredar a su hijo de 10 años. Y cuando llega su hijo, el padre le enseña las llaves y le dice, este Ferrari es para ti. Cuando cumplas 18 años, te lo voy a dar. Lo único que tienes que hacer es ser obediente, salir bien en la escuela y ser un buen hijo. ¿El niño ya tiene el Ferrari? No. ¿Le va a costar todos sus ahorros? Pues sí y no. ¿De qué se trata? De que él tiene la promesa. Si él cumple, cuando él cumpla todo y llegue a esa edad que le dice el padre, ahí va a obtener ese premio. Y de esto se trata la salvación. Él ya la dio, Yeshua ya no la dio, ya hizo todo para obtener nuestra salvación. Él nos sacó del mundo donde vivíamos y nos puso en esta carrera, en la carrera de proseguir, de alcanzar esa meta. Solamente hay que correr a esa meta, atravesando obstáculos, viviendo como Él nos dice que vivamos, manteniéndonos en Él. Por esto, el reino de los cielos es para los valientes y para los esforzados. Aquellos que arrebatamos, seremos salvos. Pues hemos sido salvos del pecado para poder caminar hacia la salvación de la vida eterna, que aún no la tenemos, pero al esforzarnos, al llegar hasta allí, vamos a tener el mayor premio. Él murió por nuestros pecados para que pudiéramos llegar a ser lo que Él quiere que seamos nosotros. Nos salvó del pecado y ahora corremos hacia la vida eterna. Es por esto que para entender la salvación, pues es un poco complicado, ya que esto es un tema amplio y tiene mucha amplitud de conocimiento y amplitud de entendimiento y del hacer lo que tenemos que hacer. La parte en donde nos dice, ve y no peques más, es que ahí nos está diciendo, pelea la buena batalla. Y para llegar hasta el día en que estemos enfrente a Abba y nos llame siervo fiel y nos quiera tomar en su gozo. En Apocalipsis, en 22:19 dice, y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Entonces aquí que dice que podríamos preguntarnos, ¿la salvación entonces se pierde? No. Cuando la alcanzaste, pues ya la alcanzamos, pero hay que perseverar. ¿Y en qué tenemos que perseverar? Hay un versículo que encierra todos los puntos importantes para ser salvo y es muy profundo si lo escudriñamos. Tal vez se han malentendido este versículo y no se ha explicado al 100% para poder entender qué es la salvación. En Efesios, en Efesios 2, 8, 9, dice, pues hemos sido salvos por misericordia.
por medio del creer, de modo que esto no depende de nosotros, pues es don de Adonai, salvos no por sus propias obras. Por tanto, nadie debe jactarse. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de la emuná. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nos está diciendo que la salvación es por gracia, que somos salvos por gracia. Entonces, alguien puede decir que la salvación no se pierde, pero realmente no es esto lo que dice este versículo. El problema es que no se entiende qué es la gracia y tampoco qué es la fe, qué es la emuná, como hemos comentado la semana pasada que veíamos sobre la emuná. Y aquí entonces las cosas cambian, hay que juntar toda nuestra confianza, creer lo que Abba ya nos lo ha dado por Yeshua HaMashiach y esforzarnos haciendo lo que tenemos que hacer hasta el final. Recordemos que el versículo dice por la gracia, por medio de la emuná. Así que vamos a entender ahorita qué es la gracia para poder entender todo el contexto de la salvación. Bueno, la palabra gracia viene en hebreo es gesed, es una parte esencial para ser salvos. Gesed es traducido también como misericordia, pero la gracia no viene sola. Tenemos que hacer teshuvá, arrepentirnos, retornar al camino, volver a él. La salvación tiene que ver con la fe y ya habíamos visto qué y cómo es la verdadera fe, la verdadera emuná. No es que decimos yo creo en Dios, ya soy salvo. No, no solamente es creer en Él, sino conocerlo. Es mantenerte firme, obrar en lo que tienes que hacer y caminar en esto como Abraham. ¿Es fácil la fe? Dice la gracia, yo soy salvo por medio de la fe. En hebreo gracia es gen. Pero ¿dónde se encuentra esta palabra? Hay quien dice que existen dos dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, o que él cambió en el Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento era ira, fuego, castigo, etc. Pero en el Nuevo Testamento es amor, gracia y demás. Y por estas ideas en la cabeza la gente vive como vive. Decir esto, pensarlo aún, es de Hasatán, son cosas del enemigo, ya que es vivir en una mentira. Y en absoluto, Elohim puede ser y hacer todo lo que Él quiera. Estas sensaciones o sentimientos, como les llamamos, todo viene de Él y todo existe por su palabra. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Adonai, no cambio. Tus hijos, Jacob, no serán destruidos. En Hebreos 13:8 nos dice, Yeshua HaMashiach es ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿en dónde aparece la misericordia y la gracia por primera vez? El gen, que quiere decir gracia, agradar o caer bien. Esto es hermenéutica, poder tomar un concepto y entenderlo desde la primera vez donde aparece en la Biblia para poder entender de qué se trata. La palabra gracia aparece por primera vez en Bereshit 6:8. Pero Noah halló gracia delante de los ojos de Adonai. Y la palabra gracia al revés dice Noah, que quiere decir cómodo, descanso. Pero, ¿qué tiene que ver el descanso con la gracia? ¿Qué es la gracia para nosotros? Es un regalo inmerecido y así se traduce. A un gen se traduce como agradar, hallar favor.
En español se utiliza la palabra gracia también cuando queremos decir que alguien es muy gracioso, cuando dices que esta persona es agraciada. Entonces, una persona que tiene mucha gracia, ¿es alguien que recibe un favor inmerecido? No, no es alguien que cae bien y que es agradable. Por eso si lo vemos en un concepto de la escritura, vemos que habla algo interesante. Halló gracia, obtuvo el favor. ¿Por qué Noah halló gracia? Porque era justo. Por ejemplo, ¿alguien te cae bien porque sí y ya? Pues no, sino por sus actitudes, por ser como es. Si lo vemos desde el principio, Noah fue quien halló gracia delante de su generación. ¿Es un regalo inmerecido para Noah? Pues sí, porque fue el justo que se encontró para ayudar a que la humanidad siga existiendo. ¿Simplemente halló gracia porque sí entre todos? No, halló gracia porque era justo entre su generación. Aún había más justos, pero Noah halló gracia y a él se le dio el regalo. Hallar gracia no es para cualquiera. Él recibió el regalo y después pudo descansar. ¿Por qué se puede descansar en la gracia? Porque Él ya te escogió, Él ya te miró. Este es el punto del favor. Gen significa bondad, favor, agradar, gracia, misericordia, algo precioso. Y la raíz de gracia es Haná, que lo encontramos en el Strong H2603. Esto es inclinarse, la gracia de un superior hacia un inferior. Y más específicamente es armar una tienda de campaña o una carpa. Quiere decir acampar para morar, para sitiar. ¿Cómo que la gracia tiene que ver con campamento o por qué la fe es por esto? O sea, ¿por qué tenemos la salvación? Pues porque estamos en gracia. La gracia que el Eterno da es específicamente para su pueblo. ¿Con quién iba a habitar, a acampar, a morar? Con su pueblo. La gracia es el Eterno escogiendo a su pueblo y entendiendo que es el pueblo aquel que decide hacer la voluntad del Eterno y por esto nosotros habitamos con él, por gracia, es decir, estamos en el campamento, en la tienda del Eterno, habitamos en su gracia, estamos en su campamento. Por esto el Eterno hizo una tienda en el desierto que se llamó el Mishkan, para morar entre su pueblo, para habitar en ustedes, dentro de ustedes. Esto es la gracia. Haciendo un ejemplo sería que está lloviendo y un vecino te conoce y te dice, vente a mi casa y te está acogiendo. Johanán 1:16 nos dice, y de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia, Gesed por Gesed, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, pero la gracia y la verdad vinieron en toda su fuerza por Yeshua HaMashiach. En Johanán 14:23 dice, Yeshua le respondió, el que me ama guarda mi palabra, la Torá, y mi Padre lo amará y vendremos a él y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Nos escogió para habitar en nosotros, pero lo hizo porque él quiso. Dentro de todos los pueblos, él escogió a uno, no cualquier pueblo, y lo tomó porque él quiso, porque aceptaron hacer su voluntad a través de Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham dentro de su generación? Porque el punto de quiebre para todo lo demás fue cuando Abraham dijo que iba a entregar a su hijo. Entonces Elohim le dijo, detente, porque su descendencia vendría a través de él. Y por esto Adonai le bendijo y le dio lo que le había dicho. Lo hizo porque vio su temor a Adonai. Por ello la gracia no tiene que ver solamente con su regalo, como decir, no es que llegó, quién sabe. No, el Eterno la da por su misericordia, por su amor. Por eso no se puede decir, esta persona era bien pecadora y de repente ahora mira, está aquí. Por esto el Eterno dijo, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. La gracia no viene de repente.
Por eso tenemos que ver todo el contexto. Noa halló gracia porque era justo, y por esto sus hijos, aunque no merecían, por él fueron salvos. ¿Por qué? Porque habitaron, estuvieron con él en el arca, y pudieron descansar en el arca por gracia. Entonces fueron salvos. Pero nos preguntamos, ¿y llegaron a la vida eterna? Esto es otro asunto. Esa fue la salvación en la tierra, pero a través de ser su pueblo. Es también de quien Él tiene misericordia. La salvación tiene que ver también con identidad. Por ejemplo, es muy diferente decir yo soy salvo que decir tengo identidad, yo soy pueblo. Por esto sé que soy salvo, estoy en casa, que ya estaba ahí afuera, estaba lloviendo y Él me tomó y me puse aquí en su casa, porque soy su hijo, ya soy parte. Él no teme a cualquiera y esto no es acepción de personas. Él no mete a cualquiera, sino que no hace acepción de personas, como nos dice la palabra, sino hace justicia. Si Él te mete es para que seas coheredero de la gracia, o sea, de la cobertura de su amor y de su misericordia. Por eso Johanán 1, 16, 17 dice, y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia, gesed por gesed, porque la Torá fue dada por medio de Moshe, por la gracia y la verdad vinieron en toda su fuerza por Yeshua HaMashiach. Pero el concepto de la ley, instrucción, fue mostrado a Moshe. Antes de que la Torá fuera dada a Moshe, no se sabía de las cosas que agradaban a Elohim, de los sacrificios, por ejemplo, claro que sí. Pero ¿qué pasó con la Torá? A Moshe fue mostrada, se puso en carne, en físico. Se sabía que era un pecado, cómo hacer expiación de pecados por medio de sacrificios. Pero estos sacrificios para siempre no tenían sentido si la Torá seguía quebrantándose una y otra vez. Pero la gracia y la verdad vinieron a mostrarse por medio de Yeshua. Es que no entendemos que la ley trajo al inicio la gracia, solamente que se reveló en Yeshua. Por ello la gracia es habitar, entrar en su casa y Él con nosotros. Immanuel. Yeshua hizo carne la gracia, habitando entre nosotros y en nosotros. ¿Por qué nos escogió como pueblo? ¿A quién escogió Yeshua? Lucas Gilel 19:9 dice, Yeshua le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. Tú que crees en Mashiach, eres hijo de Abraham. ¿Por qué viene la salvación a nosotros? Porque somos hijos de Abraham, porque tenemos identidad. Por esto la salvación es para los hijos de Abraham. Por esto Yeshua dijo que vino a buscar a los que se habían perdido. ¿De quién es lo que se pierde? ¿Se puede perder una piedra? No, porque ¿de quién es? De nadie. Lo que de nadie es, no se pierde. ¿Quién o qué se pierde? Alguien o algo que ya ha sido encontrado o que ya estaba ahí, pero se fue. Por ejemplo, el hijo pródigo. Se pierde, pero tiene un dueño. Por eso los viene a buscar y lo ha encontrado. Nosotros ya fuimos suyos. Él vino a su casa a aquellos que eran suyos. Vino por los que estaban perdidos. Por esto la salvación es para su pueblo. Y por esto tenemos que entender que somos su pueblo. Abraham es nuestra historia. Por esto se sabe que se es salvo, porque realmente se tiene esa identidad y se comprende. No se tiene temor de morir porque se sabe que ya somos un pueblo y estamos en casa. Ahora es entender cómo voy a llegar a la eternidad. Johanán 19 dice en Aná, yo soy el Elohim viviente, la puerta, Dalet. Si alguno entra por mí, hallará vida y entrará y saldrá y encontrará pastos. Quien entra por esta puerta será salvo. ¿De qué puerta está hablando? De la puerta del Mishkan, del tabernáculo, que era una sola y estaba de la parte de la tribu de Yehudá.
Aquí podemos ver quién es la puerta. Aquí está escrita la palabra Yehudá, pero, pero de esta palabra Yehudá podemos extractar el nombre de Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre de Adonai. Y esta Dalet que está aquí de Yehudá es la Dalet de puerta. Adonai entonces es esa puerta. Entrar a su presencia a través de la Dalet, puerta a través de Yehudá. Nosotros vamos a ser salvos, dice. La salvación viene por medio de los Yehudim, de los judíos, pero no en el sentido del pueblo, sino a través de Yeshua, que viene por medio de la descendencia de Yehudá. Esta es la forma de ser salvo, pero ¿quién tiene que ser salvo? Primero, el pueblo que se había perdido. Segunda de Timoteo 1:9 dice, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida kadosh como su pueblo, no por causa de nuestras obras, sino por su propia voluntad y la bondad inmerecida que Él nos dio a los que estamos en unidad con el Mashiach Yeshua, antes del tiempo de los mundos y para los tiempos eternos. Yo, siendo su pueblo, voy a perseverar. Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros no lo sabemos porque no sabemos el futuro. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Si nosotros somos esas personas que se perseveran hasta el fin. Perseveras hasta el fin porque siempre fuiste trigo. Nuestra responsabilidad es perseverar. Si Él dice a dos caminen y uno sí camina y persevera y le dice, ya sabía que vas a llegar, por eso te dije, esfuérzate. El otro dice, no, no voy a caminar, pero él sabía ya todo. Sin embargo, lo dijo a los dos. Y al final él ya sabía quién era trigo y quién era cizaña. Por esto sabemos que la predestinación existe. Nosotros tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Llegar donde Él quiere, todo el tiempo, perseverando. Regresando a Efesios 2, 8, 9, es por su misericordia que Él se escogió como, que Él nos escogió como su pueblo para hacer su voluntad. La gracia va unida con la Torá. ¿Cómo sabes que haces las cosas justas? Porque haces lo que Él te pide. Haces su Torá. Entonces la gracia es habitar en su casa, en su mandamiento, haciendo sus cosas. La gracia, la Torá. Entonces por gracia, por su misericordia, que te hace ser su pueblo. Y tú por ser su pueblo, guardas la Torá, eres salvo. Todo cuadra, todos los versículos de que tienes que hacer, caminar, proseguir a la meta, todo tiene que ser sumado. Matillat 7, 13, 14 nos dice, entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino espacioso y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos la hallan y entran. Matillat 13, 31, 32 y 44 al 46 nos dice, Yeshua les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace mayor que todas las plantas del jardín y se convierte en un árbol para que las aves del cielo vengan y hagan nidos en sus ramas. El reino de los chamaim, cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después, con mucha alegría, fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo. También el reino de los chamaim, de los cielos, es como un comerciante que busca perlas preciosas. Cuando encontró una perla preciosa de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es el reino de Elohim? Dejar todo por él, porque esto vale la pena.
La semilla de mostaza es pequeña y no parece gran cosa, pero cuando la compras, la plantas y esta cubre todo. Por eso el reino de Elohim se llega por gracia. Esto sería que tú habitas en él haciendo su voluntad porque eres su pueblo. Eres salvo porque habitas en su presencia, porque te ama, porque estás dispuesto a guardar su Torá, porque vives en su casa, porque eres alguien justo. Por su gracia eres salvo, por medio de la fe, de la muná, porque esta es por firmeza y perseverancia. Y al final encuentras que esto no es tuyo porque hagas lo que hagas por ti mismo, no va a funcionar. Todo es por él. ¿Cuál va a ser el medio? La emuná, que yo confío, espero plenamente en ti, hago istadlut, es lo que es, sé lo que es bitajón, asgajá, y esto no es por nosotros mismos, porque haga lo que haga, no va a ser nuestro mérito, porque no es por uno, sino por él, y por eso es mucho más profundo el decir que la salvación se pierde o no se pierde. Si hice algo malo, ya perdí la salvación, ya pequé, ya perdí la salvación, ya acepté a Jesús o a Yeshua y ya soy salvo. Esto es mucho más profundo y al final sabes que Él lo ha hecho por amor a ti y que depende de Él y no de ti. Pero de ti depende la parte de hacer lo que tienes que hacer. Si no, ¿para qué se predica? Si no tuviéramos que hacer nada, sería todo más cómodo, pero tenemos que salir del confort y cumplir lo que hemos venido a hacer en esta tierra. El medio para ser salvos es la fe, es la emuná. Y al final entender que no es por nosotros ni por obras de justificación. Porque si hicieras las obras de justificación, nada te justificaría, porque al final perderías. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo y por eso no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que hacer. Es que no hago, es que me falta esto, haces lo que tienes que hacer, no estés afligido porque lo haces, no lo haces para ganar una justificación, lo haces para cumplir con tu propósito. Y esto es lo interesante, porque es lo que el mundo enseña. Yo soy bueno, ayudo aquí y hago esto y lo otro. Entonces, ¿por qué guardo la ley? Porque yo te muestro mi fe por mis obras, que me es dulce agradar a Elohim, como dice el Teilim 119, 103. Cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. ¿Cómo sabes lo que yo soy? Por lo que yo te mostré, y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:9. Gracia tiene que ver con ser pueblo, con la Torá, con la justicia. La emuná tiene que ver con la confianza plena en el Eterno, completamente en Él. Ya en cuestión de bitajón, ashgajá, istaluk, no es por obras para que nadie se gloríe, pero yo por mis obras demuestro quién soy. Abraham dijo, te lo sacrifico porque yo creo en ti y actúo, no es por mí, es por ti. Entonces, gracia tiene que ver con pueblo, con Torah. Emuná, con una confianza completa. Las obras muestran esa firmeza y fidelidad. Por eso dice que hagas las obras que Él te dio desde el principio de la creación. No es algo en lo que tú te esfuerzas. Él te ha puesto las obras que tienes que hacer desde el principio. Él ya te predestinó esto y solo tienes que hacer lo que debes hacer. Es lo que nos pide. No es por obras, sino por confianza completa en Él. ¿Cómo sabes que eres salvo? Hay que entender que tienes la salvación aquí en la tierra, que ya te tomó como su pueblo, te tomó desde donde estabas para salvarte y te hizo ser su pueblo. Es la primera salvación, ya lo tienes, ya fuiste rescatado, ya fuiste salvado. Ahora tenemos que perseverar en él para llegar a la vida eterna. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que Adonai te ha salvado por su amor inigualable. Aún si no perseveras hasta el último momento, no serás salvo. Hay que leer todos los versículos. ¿Qué pasa con aquellas personas que han cambiado con el Eterno y después se han alejado, o con aquellas personas que en el último segundo creen en el Eterno después de nunca haberse acercado a Él? El que llega hasta el fin, aquel que murió al lado de Yeshua, ¿por qué fue salvo? Porque llegó a su fin. Claro, no va a tener los mismos méritos que han tenido,
los que han caminado desde el principio, pero le dio la justicia de su salvación. Y aquel que todo el tiempo persevera y al final no, la Biblia es muy clara, al que persevera y al que dice, voy a andar sin creer toda la vida, pero disfruto del mundo y un día de estos, o al final cuando sea viejo voy a buscarle, al cabo que dice que de cualquier manera da la oportunidad. Este tiene que rogar primero muchísimo para llegar a viejo, porque la vida sin el temor de Adonai es y termina en sufrimiento. Pero para nosotros como siervos del Eterno, que llevamos tiempo y que queremos seguir corriendo, no estamos peleando al llegar al cielo, sino al estar enfrente. Aquí no se trata de esto, más bien es luchar para ser esposa, no ser invitado, ser los que estamos allí con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa. Esta es la meta. En el cielo va a estar la esposa y van a estar los invitados. Anhelemos ser esa esposa y perseveremos hasta el final para llegar a esa salvación y a esa vida eterna. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición. Y terminamos aquí. Shalom, shalom. Shalom, amados, bendiciones.